Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes 17 ya de octubre, despierta la bolsa. ¿Cómo abre el IBEX? ¿Cómo abre BBVA? ¿Cómo abre Sabadell? ¿Y qué más tenemos hoy? Bueno, pues tenemos un vacío de información porque el IBEX 35 sí, por supuesto, ya está moviéndose 15.449 puntos con caídas del 1,25%, pero los grandes protagonistas siguen todavía sin cerrar el precio en la cotización. No hay cambio. Vemos cómo están enrocadas las posiciones compraventa a 16,65,50 por parte de BBVA. Ayer cerraban a 15,71. Banco de Sabadell cotizaba al cierre a 3,2290 y lo que está moviéndose en esas ofertas de compraventa son 3,0360. Todavía no hay cruce, pero aún así sería un signo divergente el que apuntarían ambos títulos. El ganador de la sesión sería BBVA. Anoche lo que decían desde la entidad es como hasta ahora el precio de la acción se había lastrado por la OPA y sin embargo hoy tendríamos a Sabadell con fuertes caídas una vez que se cierre ese canje de acciones. Si miramos a otros de los nombres que se abren hueco, si es que consiguen abrirse hueco, vemos el Banco Santander cayendo un 4,24%, CaixaBank 3,30%, Bankinter 2,77%, Unicaja 2,42%. Esto sí hay que señalar, Susana, que viene después del desplome de los bancos en Asia, después de que se haya vuelto a elevar la preocupación sobre la banca regional en Estados Unidos. Hacía que se tambalease el mercado americano. Asia ha caído. Y vemos cómo en el IBEX también, con permiso de nuestros grandes protagonistas, es la banca quien cae, fíjense, simplemente Santander con caídas superiores al 4%. Energéticas son las que suben y tampoco mucho Redella, 0,48%, lo mismo que en Agas o Endesa, que lo tenemos con dudas en estos compases de sesión. Ya tenemos el cruce de Sabadell. Era 7% a esta hora, a 3 euros redondos la acción. Es incluso mayor. 7 baja. Decíamos cómo la caída va a ser del entorno del 5,5%. Finalmente es del 7% el desplome. Veíamos que cotizaba en premercado a 3,03 y se queda en ese 3,00 euros por acción, mientras que ya se dispara BBVA, también el mismo porcentaje, errónea era la preapertura. 7,25% es la que se dispara en los títulos de la entidad de Carlos Torres Vila, 16,85 euros por título. Mucho más pronunciado, mucho más ha sido la subida y la caída tanto de BBVA como Sabadell frente a lo que prometían los futuros. Cara y cruz. BBVA la cara más 7%, la cruz Sabadell menos 6,4%. Vamos a tener un día muy intenso. En unos minutos estaremos muy pendientes de la comparecencia de Carlos Torres, el presidente del BBVA, que ayer nos convocaba a una rueda de prensa para contarnos el porqué del fracaso y entiendo que también los próximos pasos, el futuro más cercano de BBVA en solitario. Miramos a Europa, que despierta. ¿Cómo y mirando dónde? Despierta con caída del 1,71% para el Eurostock 50, del 1,91% es la bajada para el DAX alemán y de momento aquí lo tenemos justo ahora, caída del 1,17% para el CAC 40 francés. Hay más vida después de esa OPA y la vida está en los resultados de Volvo, que caen un 5,89%. En la bolsa de Estocolmo eran malos resultados, mal beneficio operativo, pero lo peor eran sus previsiones en América del Norte, que eran 265.000 vehículos. Más débiles estas previsiones para el mercado norteamericano después de los aranceles de Donald Trump. Así es como está el mercado, así es como abre la bolsa y tenemos ya en directo la rueda de prensa de Carlos Torres, presidente de BBVA. Obviamente no es el resultado que esperábamos ni el que hubiéramos deseado, pero es la decisión de la mayoría de los accionistas de Sabadell y así la asumimos. En todo momento hicimos lo que creímos que debíamos hacer, presentamos una operación con un claro sentido estratégico y financiero, una operación buena no solo para los accionistas, clientes y empleados de ambas entidades, sino también para Europa, para España y para los distintos territorios en los que ambas entidades estamos presentes. Desde entonces
hemos seguido el riguroso proceso de autorizaciones con el máximo respeto a las reglas de juego, obteniendo 30 aprobaciones supervisoras. Ofrecimos la mejor propuesta posible, una oferta objetivamente atractiva, como han reconocido muchos accionistas relevantes de Sabadell, a quienes agradecemos sinceramente su apoyo y confianza. También quiero agradecer a los accionistas de BBVA por su respaldo constante, a nuestros empleados por su esfuerzo, compromiso y profesionalidad durante todo el proceso y a nuestros clientes por su confianza continuada. El accionista tiene la última palabra y los de Sabadell han decidido, en su mayoría, no acudir a la oferta. Lo respetamos y cerramos este capítulo. Ahora seguimos mirando hacia adelante y lo hacemos con confianza y optimismo. Durante este año y el pasado hemos avanzado con fuerza. Hemos alcanzado resultados récord, con un desempeño extraordinario en todos los mercados, ganando cuota y creciendo el negocio como hacía mucho tiempo. Especialmente en España, donde nuestro crédito ha aumentado un 6% en los últimos 12 meses. Como sabéis, somos el banco más rentable y el banco con mayor crecimiento de Europa. Y además, hemos trazado una hoja de ruta clara hacia el futuro. En enero de este año aprobamos nuestro plan estratégico en torno a 6 prioridades estratégicas que ya guían nuestro trabajo y lo harán en los próximos 5 años. Tenemos fundamentales muy sólidos, tenemos perspectivas positivas en todos nuestros mercados. Y como saben, el 31 de julio pasado presentamos objetivos financieros ambiciosos para el periodo 2025-2028, con muy buena acogida del mercado, por cierto, objetivos que mantendrán a BBVA a la cabeza de la banca europea en ambas dimensiones, tanto en crecimiento como en rentabilidad. Y les recuerdo algunos de esos objetivos financieros, los del grupo, por no detallar todos los de las unidades. Una rentabilidad sobre el capital, un ROTE promedio del 22%, un incremento medio anual del patrimonio neto tangible por acción más dividendos del 15%, un ratio de eficiencia del 35% y un beneficio acumulado en 4 años de aproximadamente 48.000 millones de euros. Una parte esencial de ese plan es la retribución al accionista, con recursos disponibles para este fin por un importe en los 4 años de 36.000 millones de euros. Como dijimos en julio, 13.000 de esos 36.000 se distribuirán en el corto plazo. Y al desaparecer las restricciones derivadas de la OPA, retomamos desde ya la remuneración a nuestros accionistas, de hecho, acelerando su ejecución. El 31 de octubre iniciaremos la recompra de acciones pendiente, cerca de 1.000 millones de euros. El 7 de noviembre abonaremos el mayor dividendo a cuenta de nuestra historia, 32 céntimos de euro por acción, por un total de 1.800 millones de euros. Y en cuanto recibamos la aprobación del Banco Central Europeo, pondremos en marcha una significativa recompra de acciones adicional. En definitiva, tenemos un banco en su mejor momento, un proyecto sólido, un equipo comprometido y una ambición clara: seguir creando valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad. Muchas gracias. Ahora estaremos encantados de responder a vuestras preguntas, tanto Onur como yo. Paula. Muchas gracias, Carlos. Y pasamos ahora efectivamente al turno de preguntas. Os pedimos, por favor, que en la medida de lo posible... Es la comparecencia del presidente del BBVA, Carlos Torres. Dice que tienen buenos fundamentales, que tienen objetivos financieros ambiciosos, que tienen una gran presencia internacional. Ha agradecido a accionistas, a empleados por su esfuerzo y su compromiso, a clientes por su confianza constante, y dice que siempre esa oferta sobre Banco Sabadell ha sido objetivamente clara y ha sido objetivamente atractiva.
Ha contado el presidente del BBVA que cierran el capítulo de la OPA sobre Banco Sabadell, completamente cerrado este capítulo, y ha hablado a los accionistas de BBVA, indicando que va a reiniciar la retribución al accionista el próximo 31 de octubre y acelerar su programa de recompras. BBVA va a lanzar el 31 de octubre una recompra por cerca de 1.000 millones de euros. Asegura la entidad que cuenta con casi 13.000 millones de euros disponibles para repartir. Ha sido la rueda de prensa en directo del presidente del BBVA que les hemos ofrecido aquí en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía hemos hablado con distintos expertos que nos han contado cuál es su opinión, su visión. Entre ellos, Manuel Romera, presidente del sector financiero en el IE Business School, que nos contaba cuáles han sido a su juicio las razones de este fracaso. El principal es que yo creo que el BBVA, repito, no ha examinado la calle. Es decir, ha estado más en el compliance, en la lógica, en el planteamiento a priori muy amplio, muy transparente, muy estructural, y detrás de las OPAs hostiles hay un montón de vericuetos que ellos no han sido capaces de evaluar. Es decir, no han sido capaces de evaluar ese accionista minoritario del Sabadell que tiene el préstamo en el Sabadell. No ha sido capaces de relacionarse de manera coherente con la alta dirección y con el presidente y consejo delegado del Sabadell. También hemos hablado hoy aquí en Capital Intereconomía con el presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell, con Jordi Casas, y nos ha contado que el papel de los accionistas minoritarios de Sabadell, que muchos de ellos son también clientes, ha sido clave en este rechazo. El accionista minoritario es al mismo tiempo cliente del Banco de Sabadell. Es un comerciante, un pequeño empresario que tiene sus ahorros en forma de acciones de un banco, que es el que le ayuda a hacer crecer su empresa. Porque el Banco Sabadell, su especialidad son autónomos y pymes. Entonces, pretender que un accionista minoritario, que además es cliente del banco, acepte una OPA para perder su banco de referencia es absurdo. Son las 9:12, esto es Radio Intereconomía. Banco Sabadell cae un 6,19% y Banco BBVA, tiempo real, en la bolsa española, rebota un 7,48%. Es la lectura del mercado. 9:12, esto es Radio Intereconomía. Enseguida seguimos con más contenido. Ready. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Este otoño no esperes al año nuevo para ponerte en forma con estilo, vistiendo una selección de textil y artículo de las mejores marcas deportivas. Ahora tienes un 30% de descuento en una selección de marcas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour, The North Face, Asics, Columbia o New Balance. Además, tienes un 20% de descuento en las marcas exclusivas que solo encontrarás en el Corte Inglés. Ponte al límite con el jean, con una selección de ropa deportiva y también de complementos de Boomerang. Y si lo tuyo es perderte en la montaña y respirar aire fresco, tienes hasta un 20% de descuento en una selección de artículos de Mountain Pro para los amantes de la naturaleza. Todo esto y mucho más en deportes, moda mujer, hombre infantil, lencería, accesorios, belleza, hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven ya los 8 días de oro del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. Inversión y finanzas en tus manos. Vamos a mirar a los índices en Europa para rascar, para ver qué es lo importante, qué es lo que está pasando. El IBEX 35 ahora mismo está en rojo, baja un 0,59%, tiempo real 15.556 puntos.
El Eurostock 50 también en negativo, presionado por las ventas, baja un 1,51%. Dentro de Europa tenemos varios protagonistas, uno de ellos es Volvo. Así lo contábamos, baja un poco esa caída, pero sigue siendo del 4,25% de la bolsa de Estocolmo. Si nos fijamos dentro de las bolsas, la mayor caída dentro del DAX Xetra alemán es para Société Générale, baja sus títulos un 4,46% y vemos que la mayor subida está en Exilor Luxótica. Desgranaremos cuál es el motivo, pero de momento tenemos recomendaciones y es que para JP Morgan sigue siendo una compra. Puede ser una de las razones de esta gran subida en el selectivo francés. En el lado de las caídas vemos a Deutsche Bank bajando un 5,36% en el DAX Xetra alemán y en el lado de las subidas Continental subiendo un 7,43%. Grandes subidas, grandes bajadas dentro de los índices europeos. Y en el Eurostock 50 tenemos también protagonistas bancos, pero en el lado de las caídas, Santander bajando un 3,85%, BNP Paribas un 3,50% y Unicredit bajando sus títulos un 3%. También Intensa San Paolo bajando un 2,14%. Y en cuanto a protagonistas, tenemos varios. Porsche Automóvil, y es que el Consejo de Supervisión está va a acordar elegir el sucesor del presidente ejecutivo Oliver Blume dentro del DAX Xetra alemán. La compañía, sus títulos cotizan con caída del 0,79%. En la bolsa francesa vemos los títulos, por ejemplo, de Hermès bajan un 0,65% a pesar de que va a presentar la última colección de Véronique Nichanian el sábado 24 de enero de 2026. También Capgemini, sus títulos cotizan con caída de más del 1% después de anunciar que ha completado la adquisición del especialista indio en transformación digital WNS. Importante lo que está pasando en Europa y muy importante lo que está pasando en la renta variable española, con dos claros protagonistas, uno BBVA y otro Banco Sabadell. Banco Sabadell recorta un 6,38% y BBVA un 7,29%. Ha sido puntual. A las 9 Carlos Torres iniciaba esa rueda de prensa para explicar las razones del fracaso, para explicar qué hay a partir de ahora y sobre todo dar las gracias a los accionistas, a los empleados y también a los clientes del BBVA durante todo este tiempo. Ha dejado Carlos Torres clara una idea, y es que el capítulo Sabadell está totalmente cerrado. El accionista tiene la última palabra y los de Sabadell han decidido, en su mayoría, no acudir a la oferta. Lo respetamos y cerramos este capítulo. Ahora seguimos mirando hacia adelante y lo hacemos con confianza y optimismo. Mirando hacia adelante, porque dice Carlos Torres que tienen buenos fundamentales, que tiene unos objetivos financieros muy ambiciosos y recuerda que tiene una gran presencia internacional. Insiste en que la oferta objetivamente ha sido siempre atractiva. En todo momento hicimos lo que creímos que debíamos hacer, presentamos una operación con un claro sentido estratégico y financiero, una operación buena no solo para los accionistas, clientes y empleados de ambas entidades, sino también para Europa, para España y para los distintos territorios en los que ambas entidades estamos presentes. Son las 9:18, esto es Radio Intereconomía. La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena, la droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres, sin drogas. Ayuntamiento de Madrid. Líderes con alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Sintonizan Radio Intereconomía. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nos distinguimos por el compromiso con nuestros clientes, garantizando la máxima rentabilidad. Si está pensando en vender su inmueble, obtendrá las mejores condiciones y un acompañamiento integral hasta la firma de la compraventa. Conozca por qué nos eligen en normafin.com. Normafin, honestidad y eficacia en cada operación inmobiliaria. La economía a tu alcance. Nueve y 21, analizamos el mercado con Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe en Naga. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, tu lectura a la reacción del mercado BBVA Sabadell y sobre todo a lo que puede venir en las próximas semanas, jornadas para ambas entidades en bolsa. No, yo creo que varios mensajes, ¿no? Los que tenemos encima de la mesa. Yo creo que claramente el pueblo ha hablado, el pueblo ha dicho que no, y tenemos que tener en cuenta que hablamos de un banco, iba a decir de pueblo, que dejó de ser de pueblo hace mucho tiempo, pero me refiero en el sentido que hablamos de un banco de cliente pequeño, de cliente tradicional, de cliente, un empresario de una pyme, de un particular, y lógicamente ve que está en buenas manos, ve que tiene una buena estructura, ve que tiene una buena situación a nivel banco y que tiene un buen respaldo, y que dice que no. A mí el mensaje principal que me gustaría ver es, y que habrá que analizar, tened en cuenta que BBVA por activa y por pasiva ha dicho que ellos consideraban que en sus filas, y sobre todo que en los números y en los análisis que hacían, que iban a ganar, que iban a estar cerca, en este caso, y superando, también hablaban del 50%, obviamente el mensaje como reclamo comercial para el resto de accionistas, pero del 50 a un 25% es una barbaridad de diferencia, y lógicamente el fracaso es importante por parte de un BBVA que va a sufrir a corto plazo, al igual que en el caso de Santander por la parte de la participación, y que lógicamente lo vemos y lo vamos a ver en cotizaciones, sobre todo en el corto plazo. Lógicamente este respaldo y esta situación deja un claro ganador y un claro perdedor en este sentido, y el claro ganador es un Sabadell que ve reconfortado, que ve lógicamente un apoyo sistemático por parte de la gran mayoría de sus clientes, de sus accionistas, y que lógicamente esta situación puede dar alas, ¿no?, a una situación para un Sabadell que por fundamentales yo creo que tiene muy buen número y que a nivel técnico yo creo que lo puede seguir haciendo bien. Claro, por lo que me dices entonces, ¿es momento de aprovechar el recorte del Sabadell para tomar posiciones? El recorte de BBV, entiendo. No, es el que está recortando es Sabadell y el que está subiendo es BBVA. Eso es. Entonces, claro, al final lo que vamos a buscar con esto es qué impulso puede tener, ¿no? Y qué diferencia puede tener, sobre todo a medio plazo. Hay que tener en cuenta que el desgaste que esto supondría, me refiero al hecho de que hubiera ocurrido, ¿no?, esta situación de OPA, que hubiera ocurrido para BBV, hubiera sido un desembolso importante. Ahora BBV tiene liquidez. Entonces, la situación que tenemos con esto es encontrar cuál es el punto de partida que puede tener una BBV que lógicamente debería seguir subiendo posiciones, debería seguir retomando por ese exceso de liquidez. Veremos a ver si ahora BBV decide premiar a sus accionistas con ese dividendo que había prometido el caso de Sabadell, que obviamente consideramos que no va a ser el caso, pero también habrá que dar una vuelta a ver si BBV encuentra otro candidato para ser opado, otra empresa como el caso de Sabadell para la compra, porque lógicamente liquidez tiene, y esto es lo fuerte que tiene BBV, porque demuestra que puede opar a una compañía como Sabadell, y es por esto que sigue teniendo buenos números. Bajo mi punto de vista, yo creo que Sabadell es una compañía buena, Sabadell es una compañía que lógicamente a corto plazo puede sufrir esa volatilidad de la que hablábamos semanas atrás por esta situación de OPA, pero
Yo creo que cuando las aguas vuelvan a su calma, yo creo que Sabadell, como decíamos, podría recuperar parte del terreno perdido, y yo creo que podría seguir siendo una clara candidata para tener en cartera a medio plazo. Como digo, a corto plazo podrá seguir sufriendo volatilidad, pero en el caso del medio plazo yo creo que Sabadell podría recuperar posiciones claramente. Oye, y mirando a otras entidades, porque ahora lo que se está hablando es Sabadell en solitario, ¿no? Sabadell con otras entidades, y se habla aquí mucho de Unicaja. ¿Qué efecto ves en el conjunto del sector, en el conjunto de la banca y en Unicaja? Al final lo que vemos es, como decía, un poco ese bypass, sobre todo esa marea, ¿no? Esa tormenta que puede, lógicamente, impactar a compañías secundarias. Era el caso de Santander, como hemos comentado anteriormente, por esa parte de participación, con caídas en el entorno del 4%. Volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que una entidad que también debería recuperar el terreno, en ese sentido, parte, ¿no? de ese terreno perdido, pero yo creo que hay compañías dentro del sector bancario, el caso de Unicaja, el caso de Bankinter, que yo creo que podrían verse en este sentido beneficiadas de esta situación, y se habla mucho, se especula sobre la posibilidad de que BBVA pueda tener otra candidata como para buscar una OPA. No sé si entenderá o intentará de alguna forma una situación hostil, como lo ha intentado con fracaso, claro, en el caso de Sabadell, pero es verdad que hay entidades pequeñas que pueden unirse para generar un banco un poco más grande, como es el caso de Sabadell junto con la parte de Unicaja, y ver otras opciones que haya, en este caso de unificación y sobre todo de fusión entre ellas. Ya. Bueno, más allá de los bancos, ¿qué estás viendo en la bolsa? Oye, hablaba antes con Ignacio Baquiano a las 7:30, que hay como dos partes o dos corazones, o el corazón partido dentro del mercado. Hay quienes dicen que lo de la banca regional en Estados Unidos podría ser el principio de un recorte necesario para las bolsas, y hay quienes dicen que no, que hay liquidez en el mercado y que los resultados se están aguantando y que la inteligencia artificial va a aportar unas cuantas décimas al crecimiento mundial y a los resultados empresariales, y que, por lo tanto, la fiesta va a continuar. ¿Tú de qué lado estás? Yo creo que la fiesta continuará en tanto en cuanto la deuda siga aumentando, ¿no? Es lo que hablábamos semanas atrás en cuanto a ese grifo de deuda. La deuda sigue abierta, la deuda sigue creciendo en Estados Unidos, también en Europa, y mientras esto siga siendo así, la renta variable será un claro candidato para recibir, ¿no? parte de ese dinero, parte de esa liquidez. Por lo tanto, es verdad que el mercado puede caer un 5, puede caer un 7, puede caer un 10, puede caer un 15%, ver recortes más de corto plazo que otra cosa, pero aún así, yo creo que el mercado de renta variable podría seguir escalando posiciones a medio plazo, repito, porque la deuda sigue aumentando. En Estados Unidos seguimos viendo ese aumento de deuda sin ese techo, en el caso de Europa lo mismo, y al final ese dinero seguirá acabando en esa renta variable en distintos sectores, lógicamente. Pero al final el mercado global es soberano y toda esa liquidez lo que hará será impulsar o seguir impulsando, en este caso, los mercados de renta variable. Las caídas hoy de Europa tienen mucho que ver con el miedo que hay a la debilidad o a lo que está pasando en la banca regional de Estados Unidos. ¿Es lo que está golpeando a Europa? Sobre todo por participaciones, porque al final tenemos que tener en cuenta que, al igual que veíamos y que hablábamos, ¿no? en el caso de Santander, que por esa parte de participación sufre en el corto plazo, hay entidades bancarias y financieras en Europa que sufren mucho, lógicamente, por esas participaciones que tienen, ¿no? en entidades estadounidenses, y que lógicamente les impacta desde el punto de vista negativo. Esto lo comentábamos también semanas atrás, en el caso de que tanto BBV como Santander hace tiempo que dejaron de ser bancos españoles, porque gran parte de sus beneficios están en Latinoamérica, y esto lógicamente hace que también tenga un impacto indirecto y también directo en el mercado estadounidense por la parte de la participación que tiene en este sentido y el impacto negativo que esto les supone. Muy bien, pues Juan Enrique Cadiñanos, muchísimas gracias por ese análisis, cuídate mucho y un abrazo fuerte, gracias. Gracias a ti, Susana. Bueno, un abrazote. Rueda de prensa, BBVA, Carlos Torres, empezaba a las 9 de la mañana. Hemos podido escuchar en directo las primeras palabras, los primeros mensajes, pero esa rueda de prensa está siguiendo ahora mismo con el turno de preguntas. Vamos a volver a conectar. Y si pasamos a la siguiente o intentamos recuperar a Jorge.
Sí. Muy bien, intentamos el siguiente, que preguntará Lucas Irigoyen del Correo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría preguntar sobre la situación y el papel de la CNMV en el proceso. ¿Consideran que si quizás la semana pasada hubiera sido más clara en clarificar el precio de esa posible segunda OPA en metálico, si hubiera despejado en el horizonte esa posibilidad y hubiera facilitado una mayor aceptación, creen que el regulador podría haber actuado de una forma más diferente, que hubiera facilitado la operación? Pues no lo sé y no creo que no corresponde tampoco que demos opinión sobre la actuación del supervisor. Confiamos plenamente en los supervisores y en la CNMV también y han tomado las decisiones seguro que creían más oportunas para velar por el buen funcionamiento de los mercados. Y por más que nosotros pensemos que, como ya he dicho, que la segunda OPA, la incertidumbre en torno a esa segunda OPA puede haber influido en el comportamiento, primero que igual nos equivocamos, es una pura hipótesis. Sí que nosotros pensábamos que era erróneo pensar que descansar en esa segunda OPA porque no tenía ninguna ventaja, porque era incierta, hipotética, de ser sería el mismo precio y bueno, y se ha demostrado efectivamente que era hipotética e incierta porque de hecho no se produce y bueno, puede que haya accionistas que hayan descansado en esa opción de una segunda oferta y que se hayan quedado ahora sin la primera y sin la segunda, pero lo que no sabemos es qué podía haber ocurrido de haberse aclarado esa incertidumbre y desde luego no voy a entrar a opinar sobre la actuación del supervisor, nada más que para decir que confiamos plenamente en el supervisor, en todos y en la CNMV en particular. El turno es ahora de Jesús Aguado, de Reuters. Jesús, adelante. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Te oímos, Jesús. Muchas gracias. Pues nada, tenía dos preguntas muy breves. Una vez que evidentemente ha fracasado la OPA, una de las razones para hacerla, la racionalidad, entre otras muchas, evidentemente tenéis un balance que evidentemente está más expuesto a mercados emergentes como México, sobre todo, vuestro motor de crecimiento, y Turquía. Ahora que desaparece la opción de Sabadell, os vais a centrar en el plan estratégico, que como habéis explicado, en los 4 años prevéis 48.000 millones acumulados de beneficio y 36.000 millones, ¿no?, en retribuciones y de compras. ¿Qué parte falta para, a lo mejor, o habría posibilidad a lo mejor de ver mercados español, europeo, para equilibrar la exposición a emergentes? Y respecto al plan de recompra de acciones, ayer mismo, y ahora has recordado también, Carlos, que dijisteis que teníais en el corto plazo 13.000 millones dispuestos para ser retribuidos al accionista. En la nota de ayer dijisteis algo así como que próximamente podría haber, si no me equivoco, un aumento significativo. A ver cómo decís, creo que decís eso, algo así como que pondrá en marcha una significativa. Pero la mano la tengo levantada desde el principio. Vale. Sí, ¿en qué consiste esa significativa recompra de acciones? Vale. Gracias, Mary. Gracias. Un beso. Sí, creo que teníamos una conversación en paralelo, pero te hemos escuchado bien, Jesús. Hablo yo ahora de lo del Silverback. ¿Te parece, Onur, que comentes tú sobre las perspectivas de negocio en mercados emergentes, España, Europa, operaciones ahí? Perfecto, sí. Sí que es muy importante de la remuneración al accionista. Bueno, primero, yo no hablaría en los términos que has comentado, Jesús, sino hablaría de una oportunidad perdida. Pero, siendo una oportunidad perdida, bueno, pues nos hubiera encantado que hubiera ocurrido, eso no lo vamos a ocultar, creemos que hubiera sido mejor, pero no quita que BBVA está en su mejor momento, con un equipo comprometido y con un plan hacia el futuro, con unas entregas, un desempeño excelente, y una perspectiva y un plan estratégico muy potente. Una parte importante de ese plan es la distribución a los accionistas. Efectivamente, comentábamos en julio que nuestra estimación es que vamos a tener disponibles para remunerar, para devolver a los accionistas, un importe de 36.000 millones en los próximos 4 años, hasta el 2028, 36.000 millones, y que 13.000 de esos 36.000 millones vendrían en el corto plazo.
Y efectivamente, al desaparecer las restricciones que hemos tenido durante el proceso de OPAs para programas de remuneración extraordinario a través de recompras de acciones, podemos retomar ese plan y además lo retomamos de forma acelerada. Y hay 3 elementos que ya ponemos en marcha. Uno primero, que es la recompra de 1.000 millones que iniciamos el 31 de octubre. No podemos antes porque estamos ahora en periodo pre-resultados, porque si no lo empezaríamos hoy mismo, pero tenemos que esperar a presentación de resultados. La presentación ocurre el día 30, el 31 empieza la recompra de acciones en este programa de 1.000 millones que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Segundo elemento, el pago del dividendo a cuenta de 32 céntimos de euro por acción, que suma 1.800 millones de euros en total, el día 7 de noviembre. Y el tercer elemento, es sobre el que preguntas, es que el Consejo de BBVA ha decidido esta misma semana, a partir de conocer el resultado de la oferta, ha decidido que pondrá en marcha, tan pronto como el Banco Central Europeo nos lo autorice, porque necesitamos la autorización del Banco Central Europeo, pero esperamos conseguirla pronto, un programa adicional significativo de recompra de acciones. No podemos dar la cifra, nos encantaría darla, es significativa, pero no podemos darla porque la regulación del Banco Central Europeo prohíbe que comuniquemos cifras concretas en programas de recompra antes de obtener la autorización. Y esa es la razón por la que hemos usado ese lenguaje de significativo. Pero efectivamente es significativo. En definitiva, es parte del compromiso de distribuir el exceso por encima del 12%. Y nos ponemos en marcha sin dilación ya mismo una vez superadas las restricciones que teníamos en la oferta, ¿no? Y respecto a el equilibrio de mercados emergentes y demás y la perspectiva en los emergentes, etcétera. Jesús, unos puntos muy rápidos. Primero, estamos muy orgullosos de nuestros negocios en países emergentes, muy orgullosos. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es nuestra posición en mercados diferentes. Somos número 1 en México, tenemos un cuota de mercado de 26%, el segundo banco tiene 15%. Somos by far número 1 en México. Somos número 2 en Turquía, somos número 2 en Perú. Hay muchos bancos en diferentes mercados, pero tenemos una posición de número 1, número 2 en muchos mercados en que estamos presentes. ¿Qué significa esto? Significa que podemos generar una rentabilidad, una creación de valor mucho mejor que otros. Por eso tenemos una rentabilidad de 20% en el último año, en 24, en ROTE. Por eso en los últimos 4 años hemos generado 18% en Tangible Book Value. Cifras impresionantes. ¿Por qué? Porque tenemos unas franquicias de escala, unas franquicias de fuerza, de todo. En ese sentido, más importante del país es, lo que nos importante es en este país qué posición tienes. Si combinamos Son las declaraciones de Onur Gen, consejero delegado del BBVA. Ahora, junto con Carlos Torres, están en la rueda de prensa respondiendo a los periodistas sobre el fracaso de la OPA, de la oferta sobre Banco Sabadell. Han dado unos cuantos titulares. Torres ha hablado de una segunda OPA, dice que no hubiera tenido ninguna ventaja, que además era incierta y que era hipotética. Torres ha asegurado que la inversión realizada para esta oferta ha sido insignificante y ha asegurado Torres además que no se ha planteado dimitir. Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho, una operación que creemos que hubiera sido fantástica, por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir. Y ha insistido en que este no era el resultado que esperaban,
porque la oferta objetivamente era atractiva. Al mismo tiempo ha agradecido a accionistas, a empleados, a clientes su esfuerzo, su confianza y también su compromiso durante todo este tiempo. He insistido de cara a futuro que BBVA tiene buenos fundamentales, unos objetivos financieros ambiciosos y una gran presencia internacional y una gran propuesta de valor para el mercado. 9:39, esto es Radio Intereconomía. Vamos a estar durante toda la mañana analizando las declaraciones, también la respuesta de Banco Sabadell, las distintas aristas, pero vamos a darnos 2 minutos para respirar y a la vuelta consultorio y la voz de ustedes, la de los oyentes. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. ¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Implica el scrap que hace que tus envases comerciales e industriales cumplan con la ley de manera fácil y transparente, patrocina este espacio. Vamos allá con ustedes, los oyentes. Consultorio de Radio Intereconomía, Capital Intereconomía en directo. Hoy vamos justitos y con Javier Alfayate, que es gestor de fondos. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. Buenos días. Oye, lo primero, desde el punto de vista técnico, ¿cómo estás viendo el comportamiento, la reacción del BBVA al alza y del Sabadell a la baja? ¿Qué te dice a ti el gráfico? Bueno, pues es el desenlace ya, ¿no? Al fin del culebrón. Y en este caso, pues como pasa cuando fallan las ofertas, ¿no? Pues gana el que puja, digámoslo así, y pierde el que es pujado, en este caso Sabadell. Esto en cuanto a lo que sería la reacción lógica y normal, porque al final, bueno, pues supone que BBVA pues no va a tener que hacer ese importante desembolso, pues lógico, ¿no? Esa reacción positiva. Lo que pasa es que luego, bueno, pues luego ya viene lo que sería el análisis normal de decir, bueno, pero este movimiento dentro de ese sectorial, ¿cómo lo engrosamos? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, por ahora BBVA sigue siendo uno de los bancos que más han subido, es de los más fuertes, ¿vale? Pese a que le estaba pesando un poquito, ¿no? Todo esto de que hablaba, ¿no? Del culebrón, es verdad. Santander ahí le había pasado ya un poco por la izquierda, pero bueno, ahora pues nada, retorna un poco la normalidad y por lo tanto lo que probablemente ocurra después de la primera reacción, lógicamente una subida importante para BBVA, una bajada importante para Sabadell, pues ya es seguir ese rumbo técnico que tiene, que sigue siendo alcista, que sigue siendo fuerte y que sigue perteneciendo a un sector que es fuerte, ¿vale? Luego si quieres lo vemos en el gráfico para que lo vean los oyentes y sobre todo los que están ahí en el canal de YouTube. Oye, y un sector que hoy está sufriendo por la banca regional en Estados Unidos, que le está dando un sopetón de AUPA, no sé si esto indica que el subidón tiene que parar.
Claro, bueno, es que es curioso, lo de la banca regional tiene que ver con los valores pequeños en Estados Unidos y concretamente con el sector. Si vemos el gráfico y vemos, por ejemplo, el S&P 500, el Dow Jones, todos estos, ¿no?, que lo han hecho especialmente bien, vemos ahí una debilidad peligrosa. Es peligroso, es decir, es un poco raro. Yo creo que volvemos otra vez estamos a vueltas a la duda del sistema bancario en Estados Unidos, y eso es peligroso estando en los niveles que estamos, habiendo subido tanto como hemos subido. A ver, es la excusa, yo creo, también un poquito para que efectivamente el mercado pues corrija un poco, que llevamos un ritmo pues frenético, importante. Entonces, bueno, suena a excusa, pero es factible, es decir, puede ser que continuemos viendo esa debilidad. Se ha iniciado hoy en Europa, ayer en Estados Unidos, pero es una debilidad que ya viene de atrás, que si nosotros vemos el gráfico, el ETF que replica a los bancos regionales en Estados Unidos, se llama, bueno, tiene las siglas KRE, por si alguien lo quiere echar un vistazo, pues vemos esa debilidad y vemos esa pérdida de la tendencia, que pasa a ser, bueno, pues más bien lateral, débil y bajista. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor, efectivamente, Susana, estamos empezando a ver esa debilidad, y para que lo veamos un poquito como en el bancario europeo, bueno, pues es una debilidad que se manifiesta, llevamos ya 2 semanas ahí cayendo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, justo sobre el sector bancario europeo nos pregunta Carlos a través del canal de YouTube, dice, ¿qué tal ve una entrada en Nordea Bank aprovechando la corrección de hoy? Pues yo creo que todavía puede bajar un poco más. Vamos a ver Nordea en concreto. Bueno, fíjate, está bastante bien. Nordea, a ver, aquí me pone FH, no sé si es la finlandesa, bueno, la que cotiza en Finlandia, no lo sé, pero el caso es que es un banco que por ahora pues lo ha hecho bien, y efectivamente se puede aprovechar esa corrección para, bueno, pues para meterse. Creo que todavía, como decía al principio, puede bajar un poquito más. Vamos a ver si Nordea, a ver, aquí me sale, vamos a buscar, a ver si estuviera por otro lado. Bueno, me sale... ¿Lo tienes o no? Sí, a ver, sí, bueno, es el mismo gráfico, es que debe de cotizar en Finlandia y Noruega probablemente. Entonces, bueno, tenía ahí varios. Nada, pues simplemente esperar un poquito a que baje, 153 coronas noruegas, ¿vale? Sí. Y ya está, pero parece que es un título, bueno, de los bancos que lo hacen bien, y pese a, como veíamos, ¿no?, esa corrección en el sector, aguanta muy bien. Así que, bueno, vamos a esperar un poquito más, y por ahí, a lo mejor cuando ya se calmen un poquito las aguas, se podría entrar. Muy bien. Vamos con Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Mira, estoy en Amazon y en Netflix con unas pequeñas pérdidas. Quisiera que me analizara los valores, a ver cómo van a ir, y también quisiera que me recomendara un par de valores para entrar. Vale. Muy bien, pues gracias, muy amable, suerte. Gracias. Bueno, pues Amazon o Netflix, yo me quedaría más bien con Netflix si tuviera que elegir. ¿Vale? Creo que va un poco, a ver, el análisis en general, pues Amazon está perdiendo zona de soporte. Vamos a ver el gráfico. Sí, por debajo de 219, 220, se le complica el aspecto. Yo no esperaría mucho más, ¿vale? O sea que Amazon lo vendería. Netflix, como decía, pues bueno, se muestra resistente, se podría mantener. Y cuando me preguntan sobre valores, en Estados Unidos yo últimamente comento utilities, ¿vale? Porque es un sector, por ejemplo, me voy a decir uno, WEC Energy, es un sector fuerte cuando el mercado se vuelve turbulento, ¿verdad? Y yo creo que vamos a ese entorno. Entonces vamos a buscarnos protección con utilities, sector electricidad. Vale. Otro de los oyentes a través del canal de YouTube dice, ¿qué está pasando con Amazon? Dani se llama. Bueno, ¿qué está pasando con Amazon? Pues que está perdiendo ese momentum que tenía pues hace 3-4 semanas. Entonces, nosotros no somos adivinos, no adivinamos el movimiento, reaccionamos ante el movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que tiene un aspecto mucho mejor. Hace unas semanas no está funcionando. La semana pasada tenía que haber, bueno, pues digamos que mostraba ese apoyo que quizás iba a funcionar, pero nada, esta ya está haciendo mínimos por debajo del mínimo anterior. Por eso yo decía, bueno, pues oye, si es un título que nos gustaba, pero que no está funcionando, por lo que sea, no está funcionando, pues siempre es mejor retirarse a tiempo, tener una pequeña pérdida y esperar. Es que cuando los títulos empiezan ya
eso, a debilitarse, a caer más, porque siempre lo comparamos con algo, con el SP500, pues cuando caen más que el SP no nos gusta tenerlos en cartera. Así que, como digo, pues algo pasa por dentro, efectivamente, pero bueno, técnicamente es una rotura de tendencia y una debilidad que empieza a agrandarse. Así que mejor ir pensando en salir. Vale, voy con más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, pero antes tengo a Francisco. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, cuénteme. Quisiera que el analista me dijera momento de entrada en NRG Energy, cuyo ticker es NRG, y en Shift 4 Payments, cuyo ticker es FOUR. Ambas cotizan en el NYSE. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, muy interesante. Vale, NRG... ¿Ha dicho Energy? Sí, NRG. NRG, Energy, he apuntado yo. Y la otra, FOUR. Sí, FOUR, vale, FOUR. Vale, bueno, NRG Energy precisamente hablaba, ¿no?, de sector utilities, electricidad, pues es uno de los, bueno, es un componente más, pues muy bien, hace máximo esta semana. Es cierto que en un entorno complicado de mercado es bueno tener valores que son fuertes simplemente porque bajen menos, cuidado, pero tiene que bajar menos y además estar cerca de máximos anuales como está NRG. Así que bien, puede poner un stop en 153 aproximadamente. Puede esperar a ver si baja un poquito por eso de que, bueno, pues que al final el mercado cuando baja casi todo o todo, bueno, pues puede esperar quizás un precio mejor, pero este sería el tipo de valores que yo iría buscando. Así que bien por ahí. Y voy a buscar FOUR, que sí, FOUR Payments, efectivamente estará aquí. Pues débil y bajista. ¿Qué hacemos con estos valores? Pues tratar de no llevarlos porque está muy cerquita de mínimos anuales, que es 72.50. Es cierto que ahí puede rebotar, pero yo no voy buscando ese trade, no voy buscando ese rebote de corto plazo, porque aquí hay que ser ágiles, hay que ser rápidos y no hay que enamorarse de valores, pues eso, que son débiles y bajistas. Así que en el caso de Shift4 Payments, pues este seguiría fuera. Vale, muy bien. Voy con el siguiente, que se llama Daniel. Buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme usted, Daniel. Pues quisiera hacerle una consulta al analista. Bueno, son dos. Una, con referencia al San José, pues estoy invertido, sí obtengo unos beneficios, pero bueno, la actuación del torbellino que tiene de subidas y fuertes bajadas, pues me asusta un poco. Entonces lo que quisiera pedir la opinión y saber un stock, si se puede dar, de salida, que lo veo difícil. Y luego si puede hacerme un comentario a medio o largo plazo sobre Tubacex, en el cual también estoy, aunque aquí en este caso no va la cosa tan bien, pues se lo agradecería, nada más. Muy bien, gracias, muy amable. Muy bien, pues ¿Qué nada. dices? Bueno, efectivamente, Grupo San José, lo bueno que tiene es que está en un sector que sopla a favor, le tiene viento de cola, entonces a ver, con que lo haga un poquito bien, ¿no?, dentro de lo que es fundamentales, ¿no?, o sea, con que lo haga un poquito bien, pues le va a funcionar. Vemos aquí ACS, Ferrovial, ¿no?, grandes constructoras que están en máximos anuales históricos. Por tanto, Grupo San José le sigue un poco ese ritmo. Es verdad que, bueno, a ser un valor más pequeñito, pues ya sabemos que suben y bajan más de forma más volátil, ¿no? Entonces, un stop, claro que lo hay. El stop podría ser un punto por debajo de esa media de 30 semanas, que sería 6,50. Sería un 1% por debajo, 6,50. Es un número redondo, le diría 6,49. Vamos a poner un centimillo, no sé qué por eso. Pero bueno, es un valor alcista y fuerte de los que pues se puede mantener, sabiendo que bueno, pues es pequeñito y va a tener pues esa volatilidad. Tubos reunidos, o Tubacex, ¿ha hecho Tubacex? ¿Puede ser? Sí. Ya me iba al otro. Pues bueno, Tubacex también es pequeñito, pero se ha quedado rezagado. No sé, yo creo Acerinox, ArcelorMittal, Outokumpu, es decir, hay muchas más del sector que lo hacen mucho mejor. Entonces, no vamos a buscar debilidad y tendencia bajista, o sea que en este caso Tubacex, mejor fuera. A través del canal de YouTube nos pregunta uno de los oyentes, Juan Bernabeu, por IBM. ¿Podrían comentar IBM? Gracias. Por supuesto. Pues nada, vamos con IBM. Este se ha sumado un poquito más tarde a la fiesta esta de la inteligencia artificial y por tanto, bueno, pues va más suave, ¿no? Es decir, sigue alcista, sigue un poquito ahí más fuerte, 264 es el punto que debería de respetar. Vamos a ver si en esta corrección que parece, ¿no?, que continúa en los mercados, pues a ver si respeta ese 265.
pero por ahora se podría mantener si lo tuviera en cartera. Si estoy fuera, me voy a esperar a ese 265 con un stop en 6,5% más o menos aproximadamente, es lo que buscamos en los apoyos ideales. Bueno, pues eso es lo que le puedo comentar. Un buen título que bueno, que a lo mejor sufre un poquito en el corto plazo. Muy bien. Audio, notita de voz, adelante. Muy buenas, para el consultorio de bolsa. Tengo Motorola compradas a sobre $404, más o menos con un 7% de beneficio, pero en los últimos días no está bajando, se la ve floja. Entonces estaba pensando deshacerme de ellas y tal vez poner un stop loss en $435. A ver qué me puede decir al respecto el analista. Muchas gracias, un saludo. Gracias. A ver, rapidito. Sí. Bueno, repito, 435 es que se corresponde con el mínimo de la vela. Bien, yo creo que ha visto ahí bien el stop. El punto, a ver si rebota, a ver si lo vendemos un poquito más arriba, es 444,70. Bueno, 444. A ver, es un título que efectivamente o rebota aquí o mejor fuera. Así que yo creo que ha escogido bien ese stop. Es decir, si perfora ese mínimo de la vela semanal, estamos ya a viernes, pues oye, no le damos más cuartelillo. Ahora, ya está, ese es el punto claro. Y 444, a ver si tiene suerte y al menos, pues oye, las vende un poquito más arriba. Una más, vamos. Venga. Buenos días, me gustaría que me hiciese un análisis de las acciones de la empresa TUI, con ticker TUI, y me dieran unos soportes y resistencias. Muchas gracias, Pablo de Madrid. Bueno, pues... ¿La tienes o no? Sí, pues claro. Vamos. Mira, pues TUI ha estado... lleva ya muchas semanas ahí, retrocediendo desde que hizo ese máximo anual. Nada, por abajo de 7,75 ya no me gusta. Vamos a ver si rebota y vamos a tratar de venderlo ahí. Cuidado, el mínimo de la semana, valor que si lo pierde, pues saldríamos, no esperaríamos, 7,24. Pues ya está, bastante claro, ¿no? Los niveles de referencia, 7,75 si rebota, ok, y si pierde, como decía, 7,24, pues mejor otra cosa. Bueno, pues Javier Alfayete, oye, un placer, muchísimas gracias. Igualmente, Susana. Ha sido intenso, ¿no? Ya te digo. Aquí, no paramos. Pero bueno, sí, muy bien. Oye, gracias, cuídate, que tengas buen fin de semana. Igualmente, chao. Esto es Radio Intereconomía, vamos a por la siguiente hora, no paramos. Ojo, porque tenemos Foro de la Inversión, nos va a acompañar Gonzalo Navarro. Atentos si usted es una pequeña y mediana empresa, porque vamos a mirar a la bolsa como vía para conseguir financiación y para crecer, para abordar planes de expansión, de crecimiento, para tener el talento. Esto de salir a bolsa, pues está